Bonjour, bonjour, comment ça va? Aujourd'hui, je voy a hacer el video sobre el viaje que no hice y después vamos a hacer otro video. Voy a hacer otro video. Bueno, vamos a empezar con el tema del viaje. Para preguntar tenemos como el dónde se encuentra tal cosa, dónde está el museo, dónde se dice U, como el U castellano, ¿ok? Se dice U, pero se escribe con O, U, con acento grave. El tema que tenemos dos U francés, tenemos el U para decir dónde y tenemos el U para decir O, como té o café. Nosotros tenemos los dos, se dicen igual, pero solo hay uno, el té o café, que no toma acento, y el donde, el U, para decir dónde, que toma un acento, ok, un acento grave. Es para diferenciarlo. Ok, es la misma pronunciación, se dice U. Ok. Después tenemos dónde está el cine. Où est le cinéma? Où est le cinéma? ¿Dónde está el cine? ¿Dónde está el cine? Où est le cinéma? Después tenemos el où est le musée du Louvre? Où est le musée du Louvre? Où est la bibliothèque? Où est la bibliothèque? Où est la Torre Eiffel? Où est la Tour Eiffel? Torre se dice tour. Tour Eiffel. Où est l'Opéra Garnier? Hay dos óperas en Francia, en París. Hay los más, digamos, hay otras óperas, pero los más conocidos son el Opéra Garnier, como el más viejito, y el Opéra Bastille, que es más nuevo, más moderno. Acá el Opéra Garnier es el más antiguo, lo más como lindo y todo, con todo dorado y todo. Se dice Opéra Garnier. Opéra Garnier. La torre adentro de París, en la ciudad de París, porque después hay otra torre que son afuera de París, la más grande es la Tour Montparnasse. La Tour Montparnasse. Es cuando salís de la estación de tren Montparnasse, enfrente hay una torre de 35 pisos, algo así, que es la más grande dentro de París. Où est la Tour Montparnasse? Y puedes subir en la torre y ver todo París alrededor. Es muy lindo. Où est Montmartre? Montmartre es el barrio donde hay la iglesia Sacré-Cœur. Où est l'église, la iglesia du Sacré-Cœur, del corazón sagrado, del sagrado corazón? Où est l'église du Sacré-Cœur? Y la calle se dice rue, se escribe R-U-E, pero se dice rue, la calle. Où est la rue de la Paix? La rue de la Paix, de la Paz. La rue de la Paix es una calle où il y a muchas como jorachería, sí. Es como hay una placita y hay mucha como quartier y muchas como tiendas como muy caras. Es la rue de la Paix cerca del Opéra Garnier, près de l'Opéra Garnier. Eso es où est tal cosas en la forma singular. Después en la forma plurales sería où sont, como donde están. Où sont les toilettes, los baños. Où sont les toilettes? Toilette, O-A-E, toilette. Où sont les enfants? Es un otro ejemplo. ¿Dónde están los chicos? Y où sont les WC? Water closet en inglés. Water closet con W, con W y C. Où sont les WC? Water closet. Bueno, después tenemos izquierda, gauche, derecha, droite, derecho, droit. Todo derecho, tout droit. A la derecha, à droite, a la izquierda, à gauche.
Gauche no tiene como masculino, es solo como izquierda. No tiene como una otra palabra para decir todo a la izquierda, no se dice todo el izquierdo, no existe. Derrière sería atrás. Devant, enfrente. Devant, en el sonido nasal, en, devant. Y dentro, dans. Dentro del subte, dans le métro. Dans le métro. Dentro. Como si yo digo, por ejemplo, que algo es a la izquierda o a la derecha, o es todo derecho o es atrás de vos, yo digo c'est à gauche, c'est à gauche. O también c'est à droite, c'est à gauche, a la izquierda, c'est à droite, es a la derecha. C'est tout droit, es todo derecho, c'est tout droit. Y c'est derrière, por atrás o atrás de vos, es atrás, c'est derrière. Derrière. ¿Ok? Lo que ya lo pueden escuchar en Francia cuando decimos una pregunta, invertimos el pronombre y el sujeto, digamos, perdón, el sujeto con el verbo. Por ejemplo, si yo digo, ¿dónde estás? Sería tu es, como vos estás, donde tu es. Où, yo digo, où est, no, perdón, où es-tu? No, perdón, me equivoqué. Por ejemplo, acá yo tenía como tu es francés, o como vos sos francés, sería es-tu, tu es, vos sos, como sería sos vos, tu es-tu, tu es-tu, ¿ok? Français. Después la gente poco a poco no se hace el reverse porque la pregunta no hay una, no cambia si yo pongo esa forma de escribirlo o de decirlo. Entonces la gente dice, al lugar de decir es-tu français, dicen tu es français y después como con una pregunta. Una afirmación sería tu es français, vos sos francés. Pero vos sos francés y después hay una pregunta, vos sos francés, ¿cómo? Y después se hace la inflexión y todo. Acá sería tu es français y se andan igual entre es-tu français y también tu es français, son los dos igual. Y la canción Voulez-vous coucher avec moi? No sé si la conocen, como si quieren acostar conmigo o si quieren hacer sexo conmigo. Sería como Voulez-vous? Sería es una inversión. Invertieron como el vous voulez, como usted quieren, vous voulez a voulez-vous. Voulez-vous, vous voulez. Voulez-vous coucher avec moi, conmigo? Vous voulez coucher avec moi es igual. Vous voulez es una manera normal y voulez-vous es, invertimos el verbo y el pronombre. Lo dejé como el verbo chercher, buscar y parler, hablar. Je parle français, yo hablo francés. Je parle, tu parles, il parle, elle parle. Nous parlons, vous parlez, il parle. Eso es como el verbo hablar. Después el verbo chercher. Je cherche, tu cherches, il cherche, elle cherche. Nous cherchons, vous cherchez, il cherche, elle cherche, de manera plural también. Ok, tenemos como pardon, sería perdón, pardon, excusez-moi, disculpenme, excusez-moi, como como con X, excusez-moi. Parlez-vous español? O también se puede decir vous parlez español, como usted hablan español, vous parlez español. Je ne parle pas français. Acá es una negación que vamos a ver el próximo video. Je parle français. Je parle français. Yo hablo francés. Je parle un peu français, como un poco francés. Je parle un peu français. Y bueno, es
ya está para hoy, para ese video y nos vemos la próxima. Au revoir.